Buen día para todos y todas. Doctora Lina, la sesión es toda suya. Estupendo. Buenos días y buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy a este webinario, tanto en América Latina como aquí en Europa. Les damos la bienvenida al webinario Educación en Igualdad hacia la construcción de democracias paritarias. Este webinario lo organiza la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática. Esta red tiene como objetivo articular el trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado y el tercer sector, con el fin de promover iniciativas que fortalezcan la educación en derechos humanos, cultura de paz y desarrollo sostenible en Iberoamérica. Este webinario que hoy nos convocan es el segundo de 3 encuentros que desarrollaremos en 2024. En el chat compartiremos la dirección de la página web para que vean la actividad de la red y están estos webinarios, por supuesto. Quiero saludar y agradecer a las y los ponentes que nos acompañan hoy. Y para presentarlos, doy la palabra a Irune Aguirrezábal, directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos y doctora en Estudios Interdisciplinares de Género, quien moderará el diálogo. Esperamos tener un breve espacio para preguntas, así que les pido que si tienen alguna canalicen a través del chat. Y bueno, sin más, y para aprovechar el tiempo lo máximo posible, te cedo la palabra, Irene. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Y lo primero, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan y sobre todo mi agradecimiento a los que nos acompañan, que voy a presentar en un par de minutos para este webinario, este panel, esta conversación sobre cómo profundizar en la educación de esa cultura igualitaria. Bueno, como introducción a este webinario, pues contarles que son muchos, sin duda, los avances institucionales y normativos, sin duda, que ha habido a lo largo de los últimos 40 años. Celebramos el año que viene el 30 aniversario de la Conferencia Mundial de Beijing, un momento importante, pero también si nos centramos en la agenda para promover y avanzar en las transformaciones que están en esa declaración de Beijing y que hoy mismo tenemos ante nosotros en el año 2025 en América Latina y el Caribe, en toda Iberoamérica, pues nos encontramos retos, brechas y discriminaciones todavía muy presentes, muchas que persisten desde aquellos tiempos en los que en 1995 fuimos capaces a nivel multilateral de acordar aquella declaración en la Plataforma de Acción de Beijing, y otras que han surgido nuevas y que tienen mucho que ver con la dimensión de todo lo que tenemos, ¿no?, ante nosotros en el ámbito digital, donde se manifiestan graves discriminaciones y acoso y violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Una de las herramientas más importantes y más trascendentales para poder transformar esa cultura todavía que discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por su sexo. Es una cultura machista, pues una de las mayores, de las herramientas más importantes para poder transformar esa cultura es sin duda la educación. La educación y la sensibilización que pueda modificar esa cultura hacia una cultura igualitaria, que no es otra cosa que una cultura que respete a hombres y a mujeres a la par, ¿no?, que considere a los hombres y a las mujeres con el mismo reconocimiento como sujetos políticos. La educación en igualdad entre hombres y mujeres es, por lo tanto, un requisito fundamental
de las democracias y de esa agenda de desarrollo sostenible a la que nos hemos comprometido. A través de la educación y de igualdad se busca empoderar a las mujeres a la vez que se conciencia a los hombres sobre una masculinidad responsable. También a través de la educación y la sensibilización queremos cuestionar y modificar esos estereotipos de género que han perpetuado y perpetúan el acoso y las violencias, la discriminación por razón de género. Concienciar a toda la sociedad también y a las instituciones de que hombres y mujeres deben compartir las mismas corresponsabilidades en el ámbito público y privado. Y acabar con todas las discriminaciones que permean en realidad en todas las conductas, en toda la vida, en la cotidianidad de nuestra vida. En suma, a través de la educación creemos que tenemos una de las herramientas más poderosas para avanzar hacia ese paradigma de la democracia paritaria para el que estamos trabajando. Y por ello, y este es el abordaje que vamos a tener en el webinario de hoy de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática, y que se complementa con los cursos que también estamos promoviendo desde la Escuela de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad que ha creado la OI. Sin más, quiero presentar a este panel de lujo que tenemos hoy. Tenemos entre nosotros a Francisco Cos, de UNRIS, el Instituto de Investigación de Justicia Social y Desarrollo de Naciones Unidas. Bueno, hemos sido colegas en ONU Mujeres, él es economista, tiene un doctorado en estudios de género y es actualmente coordinador del programa de investigación de justicia de género de esta Agencia de Naciones Unidas. Bienvenido, Francisco, como siempre, muchas gracias. Sabemos que estás en Panamá, además, creo que todavía estás en Panamá o estás en América Latina. Muchas gracias por tu disponibilidad. En segundo lugar, segundo lugar, como lo tengo escrito, no hay orden. También de Naciones Unidas, un enorme gusto, Lea Tandeter, especialista en políticas para la eliminación de la violencia contra las mujeres, de ONU Mujeres América Latina y el Caribe, creo que estás también en Panamá. Lea también, aparte de trabajar ahora en ONU Mujeres, bueno, como abogada ha litigado casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha participado en la elaboración de diversos informes alternativos a distintos órganos de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Lea, por acompañarnos. Siempre es un gusto tener a ONU Mujeres también con nosotros. Tenemos también, y tengo mucho gusto de presentar a Baquea Alonso Fernández. Ella es una doctora en sociología, docente e investigadora, muchas gracias Baquea, especialista en la coordinación y diseño de proyectos de intervención social y experta en políticas europeas de género, coordinadora del área de igualdad y no discriminación, de la Fundación CEPAIM, creo que no había dicho la fundación, de la Fundación CEPAIM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un gusto tener a CEPAIM con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, Baquea. Gracias. Tenemos otra organización también de la sociedad civil, grandes aliados de la OI, de este programa de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, y voy a presentar a Stribor Kuric, que es también doctor en sociología, docente e investigador, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid y técnico de investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y la Juventud de la Fundación FAD España, una organización con la que vamos a trabajar mucho en esta red iberoamericana. Stribor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, tenemos una institución a la cual tenemos mucho aprecio, que es el Consejo Escolar del Estado de España. Tenemos al consejero Gonzalo Poveda, que es miembro además de la ponencia de coeducación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Gonzalo, es un gusto tenerte y es muy importante también tener una institución como el Consejo Escolar del Estado de España, que también sois un gran aliado de esta red. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, el objetivo de este diálogo que tenemos ahora es, pues eso, mantener este diálogo intersectorial, como ya hemos visto, distintos sectores, nos falta empresa, hemos pretendido tenerla, queremos tener empresas también en estos debates. Queremos dialogar sobre la educación y sensibilización en igualdad,
conocer las experiencias que tienen, los retos, cómo los abordan y tener un intercambio también con las personas que nos escuchan a través de esos espacios que, como ha dicho Lina, vamos a ofrecer al finalizar este debate. Bueno, en primer lugar, yo quería preguntarles a todos pues que describan cómo abordan desde cada una de las instituciones pública, organización de la sociedad civil, centros de investigación, Naciones Unidas, cómo abordan la educación para promover la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo se aborda este cambio, esta transformación cultural desde la educación misma? ¿Qué ejemplos exitosos de proyectos o de acciones nos podrían contar? Yo sé, voy a empezar quizás, Lea, por preguntarte, pues tenéis estrategias en ONU Mujeres, desde luego se ha creado el He4She hace muchos años, una iniciativa que se creó hace ya unos cuantos años, y tenéis también estrategias para el abordaje de cómo involucrar a los hombres, ¿no? En la igualdad, ¿no? Siempre decimos que esa transformación de la sociedad no se puede hacer solo con mujeres. Por lo tanto, cómo trabajamos con los hombres, pues es muy importante. Pero, ¿tenéis proyectos de educación en sí mismos en América Latina y Caribe? ¿Cómo estáis abordando y qué ejemplos exitosos nos puedes dar? Lea, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, a ver, yo creo que, Irune, vos planteaste muy bien el problema, así que no, digamos, me has ahorrado un poquito de tiempo. Y creo que justamente, digamos, como vos describiste, ¿no? Un problema tan complejo y multidimensional requiere de estrategias innovadoras que, bueno, que entre otras cosas promuevan el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Y en ese sentido, me gustaría en esta oportunidad compartir el trabajo que estamos muy contentas que venimos realizando desde hace unos años, en particular para, digamos, hacia la erradicación de la violencia contra, digamos, en el marco de la erradicación de la violencia contra mujeres, muy en particular alrededor de la prevención, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como decía yo, ¿no? Buscamos soluciones innovadoras y basadas en los buenos resultados que el uso de las ciencias del comportamiento habían mostrado. Nos embarcamos primero en un estudio cualitativo con el BIT, el Behavioral Insights Team, para identificar oportunidades, como decía, ¿no? Para aplicar las ciencias del comportamiento, para lograr involucrar a los varones, a los hombres, en la región, en la prevención de la violencia contra las mujeres. Para quienes no están familiarizados con las ciencias del comportamiento, básicamente es una ciencia que estudia cómo los seres humanos tomamos decisiones y esta ciencia revisa qué factores muchas veces inconscientes influencian nuestras acciones, ¿no? Entonces, por eso justamente es una herramienta muy poderosa para identificar, intervenir en aquellos atajos mentales que muchas veces desencadenan, digamos, entre otras cosas, la violencia contra mujeres, ¿no? En este sentido, hicimos primero una revisión bibliográfica del material y la literatura existente. Hicimos también entrevistas cualitativas con hombres expertos que trabajan con hombres en la prevención de la violencia. Y justamente este estudio identificó posibles comportamientos y barreras, ¿no? Y de hecho propone soluciones, estrategias basadas en las ciencias del comportamiento para involucrar a los hombres en la prevención de la violencia. Digamos, básicamente, digamos, es muy interesante estudiar, y de hecho puedo compartir ahora, cuando termine mi intervención, este estudio. Es muy interesante entender, digamos, a quién escuchan los hombres, qué tipo de mensajes resultan ser más, digamos, mejor recibidos, y justamente qué mensajes los llevan a la acción, ¿no? Entonces, bueno, justamente basándonos en estas lecciones aprendidas, que voy a compartir ahora el documento más extenso. También queríamos ver, bueno, en la práctica esto digamos, cómo funcionaba, ¿no? Entonces diseñamos una campaña
justamente dirigida a bystanders, a espectadores de la violencia facilitada por la tecnología. Irune hablaba, ¿no? Del desafío que en los últimos años ha representado digamos, y en el futuro representará la violencia facilitada por las tecnologías. Entonces, bueno, con los hallazgos de este estudio diseñamos una campaña y bueno, por supuesto, fue una campaña controlada que pudimos medir los resultados. La verdad, con resultados muy positivos y bueno, la mayoría de los mensajes que desarrollamos, justamente basados en el aprendizaje de la ciencia del comportamiento, demostraron ser exitosos para afectar los comportamientos de los varones. Y desde ese momento, esto lo realizamos en 2021, desde ese momento intentamos que todas nuestras campañas estén informadas de comunicación, sensibilización e incidencia, estén informadas justamente por las ciencias del comportamiento. Digamos, creo que, bueno, tenemos otros ejemplos que por ahí voy a tener oportunidad de compartir con ustedes en mis siguientes intervenciones, pero bueno, esto quería compartirles como una manera innovadora en la cual estamos trabajando. Muchas gracias. No, gracias a ti, muy interesante y creo que va a enlazar muy bien con los demás ponentes. Quizás podemos preguntarte, Baquea, directamente, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando desde la Fundación CEPAIM estos temas? Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Bueno, permitirme un minutín por situar un poco la Fundación CEPAIM, porque probablemente algunas de las personas que nos escuchan, sobre todo las del otro lado del Atlántico, bueno, no nos tienen en el radar, ¿no? Pero bueno, somos una organización del tercer sector que en España trabaja sobre todo temas de cohesión social e integración social, con un foco grande puesto en migraciones, pero no solo, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir también que nosotros no nos dedicamos a la educación formal, sino que nuestro espacio de trabajo tiene mucho más que ver con espacios informales, con el ocio y tiempo libre, aunque también tenemos una línea importante de la formación del profesorado, ¿no? Yo creo que siempre cuando estamos hablando de educación y tal, pues siempre al final volvemos al mismo punto, ¿no? Hay que formar al profesorado, hay que formar al profesorado, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras en eso algo hemos hecho. También hacemos investigaciones y estudios. Es verdad que no somos un centro especializado en investigación, ¿no? Como puede ser pues, el Centro Reina Sofía, por ejemplo, o obviamente las universidades, pero siempre nos ha gustado hacer estudios sobre los que apoyar nuestra intervención, ¿no? Es decir, no son estudios que sirvan para ponerlos en una estantería, sino que son para que nuestra intervención en el día a día pues mejore, ¿no? Como investigación muy aplicada, ¿no? Bueno, fijaros, en el campo que os estoy comentando, ¿no? De la cohesión social, de la integración social, sobre todo con población migrante, nosotras hace ya 10 años que nos dimos cuenta que trabajar con las mujeres solo no era suficiente, ¿no? Teníamos proyectos dirigidos a mujeres para mejorar la empleabilidad, para hacer prevención de violencia con ellas, ¿no? Y nos dimos cuenta como digo, era insuficiente. Que además es algo que nos ha pasado a muchas, ¿no? Yo llevo ya 20 años trabajando en temas de igualdad de género y pues hace 20 años no pensaba en los hombres, ¿no? Pensábamos en las mujeres, todas estábamos en eso, ¿no? En poner recursos, en poner fondos para empoderamiento, para prevención, pero siempre con el foco puesto en las mujeres. Incluso las políticas públicas, las políticas de igualdad estaban así diseñadas, ¿no? Pero es verdad que de una u otra manera todas y todos hemos ido cayendo, ¿no? En los últimos años en la cuenta de que esto se quedaba corto, ¿no? Esto tiene un recorrido y eso llega hasta donde llega, ¿no? Pero que claramente sin el cambio en los hombres a nivel individual, pero en la idea de la masculinidad como sistema, ¿no? Desde un punto de vista más estructural, pues como que no vamos a alcanzar lo que buscamos, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, en CEPAIN la verdad es que hemos hecho muchas cosas. Nos embarcamos en proyectos europeos que siempre, ¿no? Son un espacio de aprendizaje, ¿no? De hacer alianzas, de compartir metodologías y demás. Em, y fijaros, por contaros así alguna experiencia más concreta, reciente, bueno, relativamente reciente, porque esta que os voy a comentar, que es un cómic sobre hombres feministas,
que la verdad es que lo hicimos ya pues es del año 2017, lo que pasa que es un producto que todos los años se renueva porque nos lo piden mucho y siempre se agota, se agotan las ediciones. Esto fue un producto que hicimos bueno, con la idea de visibilizar la historia de hombres que se habían comprometido con la igualdad, ¿no? Porque también cuando nos acercamos a los chicos más jóvenes, ¿no? Pues no tenemos referentes, ¿no? Entonces esta idea de, oye, hay hombres feministas, los ha habido siempre, se llamaron feministas o no se llamaron feministas, pero desde luego han estado comprometidos con la igualdad. Y ahí rescatamos pues hombres como Stuart Mill o Pulán de la Bag, o en el contexto más de España o de América Latina también bueno, los recoge el cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una manera, por ejemplo, de hablar de los hombres en positivo también, ¿no? Que cuando nos acercamos a los centros educativos, y eso es algo que en España se está viendo claramente, lo podemos hablar luego cuando hablemos quizás más de la resistencia o de las dificultades, ¿no? Cómo acercarnos a los jóvenes también desde un discurso más positivo y que hable de los hombres, de todo lo que los hombres pueden hacer como agentes de cambio y desde su responsabilidad, ¿no? Y bueno, si queréis, como somos muchas, doy paso, pero bueno, básicamente este descubrimiento que nosotras hicimos de que el género no es sinónimo de mujer, que los hombres también tienen género y que todo lo que tenga que ver con el trabajo de educación y la coeducación tiene que también mirar a los chicos y mirar a los hombres, ¿no? Sí, absolutamente. Y es muy bueno que tengamos a Gonzalo Poveda con nosotros. Es verdad que, bueno, este webinario, el abordaje que hace es sobre cómo podemos utilizar esta herramienta de la educación, la sensibilización en la cultura igualitaria, pero no nos centramos en la educación formal. Por eso estáis desde las ONGs, las instituciones públicas, Naciones Unidas, y de hecho la Red Iberoamericana trabaja, hace un abordaje de la educación en derechos humanos y para la ciudadanía democrática desde ambas dimensiones, la educación formal y la no formal. Gonzalo, desde el Consejo Escolar del Estado habéis logrado una guía de coeducación muy importante, un hito dentro de lo que son estas temáticas y lograr un acuerdo. Por ambas cosas son un hito en los tiempos que corren. Además, bueno, quería decir que hace poco el Ministerio de Educación, Formación Profesional, Deporte e Igualdad de España convocó este Congreso de Coeducación, de donde venís, donde os encontrasteis algunos de vosotros, yo no pude estar, y quisiera que nos hables desde, bueno, Baquea ya lo estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo transformamos esto en las escuelas? ¿Qué problemas tenemos? Pero primero hablemos de lo positivo. ¿Cómo lo enfocáis? ¿Qué abordaje? Quizás la guía, la ponencia. Bueno, no sé, ¿qué se puede hacer y qué hay que hacer desde vuestra experiencia para empezar desde muy pequeñitos a trabajar con los niños y niñas para generar esta cultura de la igualdad? Gracias. Muchas gracias, Irune. Bueno, pues recogería de primeras el guante que ha tirado Baquea, que tuve la suerte de escuchar además en el Congreso Internacional de Coeducación que hubo en Avilés, y siempre es un placer. Pues es verdad, es necesario empezar desde lo infantil. Y eso que ha propuesto, que ha comentado Baquea, que desconocía yo, por ejemplo, el cómic que tienen de experiencias de hombres en positivo, ¿no? Las figuras como referentes de lucha. Sería interesantísimo que pudiéramos, que nos lo hiciera llegar, poderlos incluir en la guía de coeducación, que es una guía que tenemos, que ahora os comentaré, que está abierta y está viva. Es decir, que queremos recepcionar todas estas buenas experiencias que están puestas en marcha para que otras personas las puedan utilizar en sus centros educativos, ¿no? Digamos que bajar al aula, pues darles materiales educativos y recursos a los docentes y al resto de la comunidad educativa, ¿no? En primer lugar, bueno, quería agradecer a la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática, pues por organizar este webinario sobre educación en igualdad y por contar con el Consejo Escolar del Estado de España. Es un placer compartir espacio y tiempo con el resto de compañeros y compañeras y con las personas que nos están viendo, y enviaros un saludo en nombre de la presidenta del Consejo Escolar, que es Encarna Cuenca, de toda la Comisión Permanente y de la Junta de Participación y, por supuesto, de las personas que formamos parte de la ponencia de coeducación. Me gustaría comentar también, igual que ha hecho Baquea, para aquellos que no lo sepan, que el Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano de representación y participación de la comunidad educativa en España, y formamos parte de él representantes de las familias, del alumnado,
del profesorado, del personal de administración y servicios, organizaciones sindicales, empresariales, entidades locales, personas de reconocido prestigio y la administración educativa. Creo que no me olvido de nadie. Bueno, desarrollamos una labor consultiva de asesoramiento en relación con todo lo relacionado con el sistema educativo. Y cada curso escolar elaboramos y aprobamos el informe sobre el estado actual del sistema educativo español. Y en él incluimos nuestras propuestas de mejora que cuentan, como ha comentado, habéis comentado, con un respaldo importante de las personas y organizaciones que integramos el Consejo. La ponencia de coeducación sería la respuesta a uno de los objetivos prioritarios de las personas y organizaciones que formamos el Consejo Escolar del Estado, que no es otro que mejorar el bienestar emocional de toda la comunidad educativa y velar por la igualdad en los centros educativos. Ese trabajo realizado durante estos años por la ponencia de coeducación se ha materializado en la guía de consejos escolares que coeducan, que sería, digamos, la acción concreta que queríamos compartir con todas y con todos, ¿no? La guía de coeducación, que si os parece os comparto después el enlace a través del chat, igual que a Cholea, para que podéis echar un vistazo más sosegadamente, más tranquilamente. Ofrece a los agentes educativos herramientas con las que avanzar en el propósito de lograr la igualdad real. El propósito fue la creación de un documento práctico para la puesta en marcha de acciones coeducativas, ¿no? De aterrizar en lo que es en el centro educativo todas estas propuestas. Creemos que es un documento útil tanto para los centros que comienzan su andadura en el proyecto de la coeducación y la igualdad, como para aquellos que cuentan con más experiencia, porque les va a servir como instrumento de seguimiento y evaluación, que les va a permitir también profundizar para mejorar sus acciones coeducativas. Esta guía incluye indicadores de desigualdad, datos que ayudan a identificar los desafíos a los que nos enfrentamos y evalúa una situación de partida con el fin de diseñar a partir de esa situación de partida soluciones adaptadas a necesidades concretas. La guía tiene en cuenta distintos tipos de desigualdad que confluyen y que afectan a la vida del alumnado y utiliza como marco conceptual un concepto ecológico que considera las interdependencias existentes entre las personas y su entorno social. En este sentido, se indican actuaciones y análisis en 3 ecosistemas diferentes que van a interactuar entre sí. Hablaríamos del ecosistema formal de centro, el ecosistema informal de centro y el ecosistema comunitario. Dentro del ecosistema formal de centro, nos referimos al entorno estructurado y organizado en el que tienen lugar las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro del centro educativo. Incluiría espacios y tareas. Dentro de esos espacios, pues estaríamos hablando de las aulas, las bibliotecas, los laboratorios, los talleres. Y dentro de las tareas, pues aquellas que se producen en estos espacios, ¿no? Las clases, las actividades de aula, toda la documentación organizativa de los centros. Luego también tendríamos el ecosistema informal de centro y nos referiríamos a las interacciones y relaciones no estructuradas que ocurren dentro de un centro educativo y que contribuyen al ambiente social y emocional de la comunidad educativa, ¿no? Serían ya interacciones más informales que ocurren en espacios y periodos no formales, pero en los centros educativos. Hablaríamos de situaciones como en los recreos, los cambios de clase y espacios como los patios, los pasillos, el comedor, la cafetería. Y luego tendríamos también como último un ecosistema comunitario, que aquí serían aquellas interacciones que ocurren fuera de los límites físicos del centro educativo, pero que indudablemente influyen en lo escolar. Dentro de la guía, os digo así de manera muy resumida, vais a encontrar un análisis y un diagnóstico de cada uno de estos ecosistemas con propuestas generales y acciones concretas de trabajo para cambiar a través de la coeducación las formas de relación con el fin de lograr una ciudadanía más igualitaria y participativa. Porque buscamos promover la sustitución de las formas competitivas que están instauradas de siempre en los centros educativos por relaciones más colaborativas. Muchos centros educativos ya han puesto en marcha proyectos de coeducación con muy buenos resultados, proyectos excelentes y muy motivadores que han sido fuente de inspiración y que han demostrado que lograr la igualdad es posible. Y algunas de estas intervenciones pues, quedan recogidas en el apartado de buenas prácticas y también las tenéis disponibles en la página web del Consejo Escolar del Estado, pero yo también os la voy a facilitar ahora a través del chat, el enlace directo para que también podáis verlas cuando ya estéis tranquilamente con más tiempo, ¿no? Dentro de estas buenas prácticas educativas, pues se visibilizan acciones, intervenciones, programas, herramientas o metodologías que han demostrado su capacidad
de introducir cambios con respecto a la mejora o el avance en la igualdad y en el respeto a la diversidad sexual y de género. Unas hacen más hincapié en el ecosistema formal, otras subrayan el ecosistema informal y otras el comunitario, ¿no? Y también las hay que abarcan los tres ecosistemas. En fin, que vais a encontrar buenas prácticas que han funcionado en todos los apartados que hemos diagnosticado y analizado en la guía. Desde el Consejo Escolar del Estado pues hemos puesto mucha participación, esfuerzo, tiempo y entusiasmo en la creación de esta guía y os invitamos a que compartáis también vuestra mirada, vuestras reflexiones, dudas, inquietudes, buenas prácticas, porque como os he comentado antes, es una guía que está viva, que hacemos con la participación de todos los agentes educativos y que continuaremos actualizando con nuevos avances y aportaciones. Así que quedáis todas y todos invitados e invitadas a participar en ella. Muchísimas gracias. Quiero decir, antes de pasar a otra cosa, que los materiales como ese cómic que nos ha mencionado Baquea o esta guía o los que vayáis mencionando, los podemos también publicar. Quiero decir, podemos hacer un enlace a ellos a través de la red del web, digamos, la página web de la OI, donde está la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos, porque tenemos también una de las funciones de esta red es el poder dar a conocer y ser un repositorio de herramientas, ¿no? Y de materiales de este tipo. Así que, bueno, ahí lo podéis encontrar, tanto los que nos escucháis como los que estáis dialogando en este diálogo. Yo no sé, muy rápidamente te quería preguntar si estos consejos escolares, la conformación que hay aquí, a nivel iberoamericano hay algo parecido. Digo porque sería útil el poder pensar en diseñar una guía que quizás no tan compleja, pero que ayudara, ¿no?, a hacer un seguimiento similar y a implementar un proyecto de coeducación similar en las escuelas de Iberoamérica. No sé si hay algo, es Sí, Irune, parecido. bueno, desconozco realmente, seguramente la presidenta del Consejo Escolar del Estado tenga más información que yo. Sí, tal y como está configurado el Consejo Escolar del Estado, existe algo semejante en el resto de estados. Lo que sí te quiero decir es que la guía está concebida para que sea extrapolable. O sea, la selección, por ejemplo, de buenas prácticas y de experiencias educativas que están seleccionadas, una de las virtudes que tienen es que tengan utilidad en otros contextos. Es decir, que con ligeras adaptaciones, porque lógicamente no todos los centros están en la misma situación y no son iguales, Claro. pero sí que puedan funcionar con ligeras adaptaciones, porque yo creo que si la gente tiene oportunidad de ver con tranquilidad las experiencias que hay y el uso de la guía, porque hay indicadores que sirven para todos los centros educativos y las referencias que tenemos ahí, estamos todos, ¿no?, bajo el mismo sistema solar y tenemos los mismos ingredientes, ¿no? Tenemos los docentes, tenemos a las familias, tenemos al alumnado, al profesor. O sea, creo que jugamos con los mismos y creo que todos podemos conseguir más o menos que el guiso nos haga bastante de calidad y con buenos ingredientes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Sí, es verdad que las situaciones son muy diferentes en América Latina, dependiendo de los países y las situaciones, digamos, de las escuelas son, ¿no?, muy diferentes. Bueno, quería darte la palabra, Francisco, para que nos cuentes cómo desde UNRIS estáis enfocando, pues, este propósito, ¿no?, de cambiar, de transformar esta cultura, de cultura machista, cultura de discriminación todavía, hacia esa nueva cultura igualitaria. ¿Cómo lo estáis abordando? Y algún ejemplo que nos puedas dar exitoso. Gracias. Muchas gracias, Irune, muchas gracias, Lina. Como siempre, un placer estar aquí en este panel donde también he hecho otras amigas como Baquea durante ese congreso. Un placer estar aquí. Para quienes no nos conocen, UNRIST es un instituto de investigación que depende del secretario general. En otras palabras, somos el think tank del secretario general. Y tenemos la característica de ser independientes y por tanto poder hacer preguntas que tal vez otras agencias de Naciones Unidas no las pueden hacer porque al no tener estados miembros en nuestro consejo, tenemos mayor autonomía intelectual. Am, y al igual que Mafalda y su hermanito, nosotros siempre andamos preguntando por qué.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como el mantra de Unris. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, una de estas preguntas es ¿por qué los hombres actuamos así? ¿Por qué las mujeres no participan más en ciencia, tecnología, educación? Eso es como nuestra base. Y digamos que una de nuestras preguntas, ¿no? Es igual a la que tiene ONU Mujeres, ¿no? De por qué nos comportamos así, pero para tratar de responderla, nosotros hemos seguido una escuela teórica y práctica completamente diferente, que es la escuela psicoanalítica, ¿no? ¿Y por qué nosotros no hicimos la conductual, la behavioral? ¿Por qué no seguimos esa escuela? Bueno, porque en una investigación previa nosotros vimos que la gente que iba a terapia de behavioral tenía muchos menos cambios que la gente que iba a terapia psicoanalítica. Entonces, hace muchos años empezamos en Argentina que tiene una gran tradición psicoanalítica maravillosa, a hacer un estudio con Aide Virgin, Natalia Gerardi de ELA y en Chile con la escritora Diamela Eltit, ¿no? Tratando de meter un termómetro en la cabeza de las mujeres para ver qué pasaba ahí en términos de agencia. Entonces, digamos, esa investigación tuvo sus conclusiones. En UNRI seguimos así, haciendo esa investigación psicoanalítica y voy a ahora compartir algunos de los resultados preliminares, ¿no? Que nos viene arrojando esta investigación que están por publicarse. Pero básicamente lo que nos dice es que para cambiar el comportamiento de los hombres o de las mujeres hay un efecto como cruzado, así como, ¿no? Al nivel del cerebro se cruzan los nervios, ¿no? Es decir, el hemisferio derecho maneja el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo maneja el lado derecho del cuerpo. En el caso de los varones, lo que pudo y decir esta investigación es que en realidad son las mujeres las que tienen un papel fundamental, o la figura materna la que tiene un papel fundamental en el cambio. Y en el caso de las mujeres es la figura paterna la que tiene un cambio fundamental. Esto no siempre está asociado con el cuerpo, ¿no? O sea, hay hogares monoparentales, ¿no? Donde la mamá o tiene o es figura paterna o es figura materna o es las dos. Pero dependiendo un poco de cómo el hijo o la hija vea esa figura, es la que le va a dar la autoridad para cambiar, ¿no? Entonces, lo que vimos en STEM es que las chicas que tuvieron un padre, ¿no? Que las empujaba, y esto también lo hemos visto mucho en feministas, o sea, que el padre tiene un papel fundamental en la formación de ellas, ¿no? O sea, que es como esta figura que rompe un poco el papel, ¿no? Pero digamos, en las científicas era muy claro que es el padre o la figura paterna simbólicamente la que las impulsa a tener mayor participación, ¿no? Y si el padre es científico, ingeniero, todavía más. Entonces, digamos, creo que una de las claves para aumentar el número de mujeres en STEM sería trabajar con los varones, ¿no? Para que ahí por el otro lado, ¿no? Las mujeres tienen en esa etapa de formación tan importante, ¿no? Un papel muy importante sobre los varones, ¿no? O sea, y sobre cómo las masculinidades que tiene, creemos, más efectos que tratar de cambiar a los varones cuando ya son más grandes, ¿no? Y incluso cuando quieren cambiar con, con varones. Ah, Así que eso, al llevarlo al ámbito de las escuelas, va a requerir, creo que, un trabajo muy conjunto, ¿no? Entre escuela y padres de familia, ¿no? O sea, como reforzando esos mensajes de que, a ver, mamás no hagan hijos machistas, mamás también tienen un papel y papás tienen un papel, digo, en los hijos sí, pero en las hijas muy importante, ¿no? O sea,
Eso es lo que nos está arrojando esta investigación desde el punto de vista teórico psicoanalítico que hemos utilizado. ¿Qué estamos haciendo en UNRIS? Estamos haciendo campañas, ¿no? O sea, somos la agencia que está haciendo campañas con varones, ¿no? Sobre cuidado. La iniciamos el Día del Cuidado, ¿no? Y tenemos gente como Tedros Ghebreyesus, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, diciendo, señores, tenemos que cuidar, ¿no? Señores, tenemos que involucrarnos, ¿no? Y a medida que van a pasar los años con estos champions, tenemos embajadores en Ginebra, tenemos gente de la cooperación en América Latina, vamos a ir refinando esos mensajes, como también diciendo que el hombre le diga, a ver, hija, de hija chiquita, lo tuyo es STEM, ¿no? O la mamá diciéndole al hijo, hijo, nada de ser macho, ¿no? O sea, pero entonces digamos, esto es como una partecita, ¿no? Sabemos que hay muchas escuelas, sabemos que lo que está haciendo ONU Mujeres es también importantísimo, ¿no? En otro aspecto del cambio del comportamiento, a nosotros nos tocó este pedacito de analizar, y bueno, pues así yo creo que en el cambio cultural se va a ir dando, ¿no? Con lo que nos toca a cada quien, y aquí yo paro. Bueno, muy interesante. Francisco, tendría algunos comentarios, los voy a dejar para el tema de las resistencias, pero viene muy bien que nos cuentes ahora, Estribor, tu punto de vista. Quisiera creer que podemos hacer cambios culturales, ¿no? Más allá de la edad tan temprana, que realmente podemos transformar esa cultura machista pues a cualquier edad, ¿no? Para esto está la educación a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. ¿Cómo estáis trabajando vosotros? Y cuéntanos un poco. Sí, muchas gracias primero por la invitación y efectivamente nuestra idea sería desplegar estrategias educativas en todas las etapas de la vida que fomenten, ¿no?, esta idea de valores igualitarios en toda la población. Solo por contextualizar, yo vengo de FAD Juventud, que es una fundación centrada en un poco diagnosticar la situación en la que se encuentran las personas jóvenes, concretamente en España, aunque también se hacen trabajos de cooperación internacional, y después de fomentar básicamente el bienestar juvenil a través de prevención de riesgos o el fomento de programas educativos y de intervención. Entonces, las estrategias que sigue FAD, por un lado, tienen que ver con este tipo de programas más de intervención en centros educativos o en formación no formal, donde se han desplegado estrategias que han utilizado el teatro social, por ejemplo, o la generación de cortos audiovisuales como para fomentar ciertos valores o luchar contra estereotipos o discursos de odio. También se han hecho muchas campañas de sensibilización enfocadas a la violencia de género, a las masculinidades igualitarias o a la prevención de ciertos riesgos ligados al consumo de pornografía, por ejemplo. Y después está el departamento de investigación, que es donde trabajo yo, que es el Centro Reina Sofía de FAD Juventud, donde venimos haciendo investigaciones centradas en jóvenes y específicamente con enfoque de género desde hace ya muchos años. Y quería destacar una de las investigaciones más importantes para nosotras, que es un poco la que marca las temáticas que solemos investigar, que es el barómetro de juventud y género. Es una encuesta que venimos haciendo desde 2017, cada 2 años, y esto nos ha permitido hacer estudios y análisis longitudinales a lo largo de todo este periodo. Son encuestas online representativas del territorio español a jóvenes de 15 a 29 años y básicamente lo que tratamos de analizar es, en primer lugar, cómo se construyen los estereotipos y los prejuicios en torno al género, tanto de chicos como de chicas, qué implicaciones tienen estos estereotipos en cuanto a la asunción de mandatos de género, de atribuciones profesionales o del modo en el que se concibe la desigualdad o la igualdad desde el imaginario colectivo de la juventud, y poniendo un foco específico en la violencia de género también. Estos análisis longitudinales lo que nos han permitido es identificar ciertas tendencias que básicamente consolidan
un consenso generalizado entre las personas jóvenes en cuanto a valores ligados a la igualdad y a la justicia social, pero al mismo tiempo evidencian cierto fortalecimiento de algunas tendencias reaccionarias, especialmente en el caso de los chicos jóvenes. Entonces, esto nos ha permitido después, a través de estudios de caso e investigaciones específicas, poner el foco sobre estos elementos. Y hemos hecho investigaciones sobre masculinidades, tanto cuantitativas como cualitativas, tratando de dimensionar las diferentes formas en las que se interiorizan y se reproducen las diferentes formas de masculinidad, tanto hegemónica tradicional como diferentes formas de romper, ¿no? De resquebrajamiento de estas masculinidades. También hemos puesto el foco sobre el consumo de pornografía, hemos puesto el foco sobre la violencia sexual digital y hemos tratado de, cada vez que teníamos tiempo, pues de profundizar sobre alguna de estas temáticas también para poder después, en los próximos cortes del barómetro, que el próximo será el año que viene, en 2025, que será el quinto corte, ampliar y mejorar al final esta base. Entonces, como el resto de compañeras, también pondré links en el chat a estas investigaciones simplemente para que las tengáis en cuenta. También hay una biblioteca de recursos que se llama Igualfad, donde hay también no solo publicaciones, sino recursos educativos que fomentan la educación en valores y en igualdad. Y esto sería un poco el marco general. No me quiero extender mucho más porque tampoco tenemos mucho más tiempo, entonces lo dejaría por aquí. Pues muchas gracias, Estribor. También muy, muy interesante todo lo que mencionas que hacéis desde FAD. Y bueno, por hablar ya de resistencias, ¿no? Evidentemente, bueno, asistimos bueno, las resistencias están ahí, ¿no? Lo he dicho al principio, están las resistencias históricas, estructurales, y luego aparecen otras, ¿no? Y encima, en un contexto político donde se niega en muchos casos y se está promoviendo a través de las redes sociales, pero también de los medios y de ciertos políticos, la propia discriminación que sufren las mujeres y la violencia. Y de ahí, pues, ciertas políticas públicas o consensos hacia políticas públicas que permitan apoyar, asistir a las mujeres víctimas, pero también a, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? que empoderan a las mujeres y que promueven la igualdad. No sé si hay una fatiga también del feminismo, tal y como se ha venido pues promoviendo, propugnando, pero sin duda alguna ha habido cambios. O sea, ha habido cambios muy importantes culturales. Ayer escuchaba un podcast donde una chica joven decía que había visto a través de la serie Mad Men, que no sé si la habéis visto, que cómo se comportaban antes los hombres en los años 60 y le había sorprendido porque no lo ha vivido. Se lo han contado y lo ve ahí. Las vejaciones, las formas de dirigirse a las mujeres que solamente hace 60 años eran muy distintas, ¿no? Pero la realidad es que tenemos resistencias todavía hoy y lo vemos, y me estaba acordando de las encuestas, Francisco, según mencionabas los cambios que hay que hacer, etcétera. Me estaba acordando de algunas encuestas que han salido hace pocos meses también en España, aludiendo o emergiendo una resistencia muy fuerte que tiene la juventud española, ¿no? Que antes parecía que no estaba y que niegan pues digamos, los avances que debería haber, o niegan la existencia de una violencia hacia las mujeres tal y como los datos y las evidencias lo muestran, etcétera, y se refieren incluso, hay expresiones como el feminazi o cosas tremendas, ¿no? Que el lenguaje obviamente es importantísimo porque el que conceptualiza politiza, como sabemos, y tiene una carga muy importante. Entonces, ¿cuáles son las resistencias que veis vosotros a este cambio cultural en las aulas, y cómo podemos abordarlo? Voy a empezar por Francisco. Gracias. Bueno, antes que nada, completamente de acuerdo contigo, Irune, de que el cambio es posible en todas las etapas de la vida. Nosotros estamos viendo a un pedacito del fenómeno y mis compañeras de UN Women otro y Baquea otro. Entonces, yo creo que todas estas intervenciones juntas es lo que permite y ha permitido este cambio que tú has mencionado.
Ahora, en cuanto a las resistencias, a ver, yo creo que la cuestión del feminismo es un juego también de política, ¿no? Entonces han habido muchísimos avances en torno a las mujeres, ¿no? Y los hombres en realidad no nos hemos movido para nada a la misma velocidad, ¿no? Entonces, yo creo que algo que no ha mirado tanto, ¿no? Eh, esta disciplina, masculinidades, feminismo, ¿no? Es que los hombres tienen que encontrar también algún tipo de ventaja, ¿no? Y no lo han encontrado. Y también creo que el feminismo no se ha puesto a pensar cuál puede ser esta cosa. Sí, se habla de los costos de los hombres, pero en realidad los hombres cotidianamente no ven estos costos, ¿no? O sea, muchos no ven este costo de no estar cercano a los hijos porque simplemente las jornadas de trabajo son tan largas que no hay como mucho espacio para dónde moverse, ¿no? Esto es particularmente en América Latina. En América Latina a veces los hombres no se involucran más porque no hay tiempo, ¿no? O sea, si salen a las 5 de la mañana y regresan a las 10 de la noche después de 5 horas, tampoco es que hay mucho tiempo, ¿no? Claro, eso no quita que también las mujeres hacen lo mismo, más la carga reproductiva, ¿no? Pero es decir, como que hay que pensar un poco, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y lo que vimos muy claramente fue en Argentina, ¿no? Que fueron los varones jóvenes los que votaron por Milei. Y por lo que tú dices, en España no sería raro que también estos varones jóvenes, porque sienten que no han ganado nada de estos discursos. O sea, este discurso feminista, ¿no? Que estuvo tan presente en las administraciones anteriores, ¿no? Y que tuvo cambios muy importantes para las mujeres, los hombres no lo vivieron como una ganancia para ellos, ¿no? Y si a eso le sumas la precariedad laboral, la precariedad de los ingresos, el hecho de que no había trabajo para los hombres, por eso los hombres jóvenes votaron por Milei, porque por un lado lo veían como una oportunidad para mejorar sus ingresos con estas políticas tan locas que tiene, ¿no? Y por el otro lado no identificaban que el feminismo tampoco les traía ninguna ventaja, que todos estos cambios en igualdad, las mujeres sí, por supuesto, lo vivieron, pero tampoco se pudo comunicar con los varones, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la ganancia o cuál fue la ganancia en otro sentido? Entonces sí creo que hay que repensar un poco, ¿no? ¿Cómo se, cómo se puede redistribuir también esos beneficios del feminismo con mayor cuidado para que los hombres no se sientan completamente alejados de eso y pase, por ejemplo, que en Argentina no se sintieron para nada identificados con una agenda feminista, sino que al contrario, se sintieron identificados con la agenda completamente diferente. Sí, me parece muy interesante, sin duda, me parece muy, muy interesante. Gonzalo, te doy la palabra. Sí, a ver, pues efectivamente hemos avanzado, ¿no? Pero tenemos mucho trabajo por delante. Una de las principales resistencias quizás esté en la falta de coherencia entre lo que decimos en la escuela y lo que hacemos en el hogar, ¿no? Por ejemplo, prohibimos el uso de los móviles en las aulas. Ahora hemos sacado en España, en la mayoría de las comunidades autónomas, normativa en referencia al uso de los dispositivos móviles, pero luego, sin embargo, nuestras hijas e hijos ven que no dejamos de utilizarlo continuamente en casa, ¿no? O promovemos una educación igualitaria, pero en casa vemos que siguen siendo las mujeres, en su mayoría, las que se encargan de los cuidados, las que dedican más tiempo a las tareas domésticas, las que acuden a las tutorías y reuniones de los centros educativos, las que son maestras, en fin, que parece una falta de cohesión entre lo que decimos y lo que hacemos y entre lo que es la escuela y lo que es la familia, ¿no? Y luego hay parte de los alrededores que efectivamente no ayuda, ¿no? Que va en contra o que menosprecia la importancia que tiene trabajar de forma transversal la coeducación en las escuelas, en los hogares, en lo político, en todo lo social. Tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? Que van en contra de los principios que defendemos las personas que llevamos como bandera la igualdad y que indiscutiblemente es necesario abordar, ¿no?
el mal uso que se hace de las redes sociales, la desinformación que se ofrece a través de las mismas. Stribor lo ha comentado muy bien, ¿no? En todo el trabajo que realiza, ¿no? También los mensajes que que se difunden, la falta de legislación para combatir la impunidad que ofrece el anonimato. Y ahora tenemos aquí ya de repente la inteligencia artificial y las múltiples posibilidades que tiene de ser mal utilizada, ¿no? Tendremos que reflexionar sobre lo que nos trae y cómo abordarla. Y quizá el problema mayor es que todo avanza a una velocidad que supera nuestro paso individual, ¿no? Y el avance de las políticas educativas, ¿no? Y tal vez solo podremos controlarlo si hacemos una carrera colectiva, meditada y sobre todo participativa, ¿no? De todos los que estamos implicados. Pero bueno, a pesar de todo este ruido de los alrededores, la escuela tiene que ser el lugar que quede un poco libre de esto, ¿eh? No digo ajeno a lo que sucede fuera, pero sí con otra forma de ver y usar las cosas, estas nuevas tecnologías, con la intención de cuidar sus interiores, ¿no? Al alumnado, al profesorado, a todos los trabajadores de la enseñanza y por consiguiente, de esta manera mejorar los alrededores, ¿no? Que sería la sociedad en su conjunto, ¿no? Tenemos un montón de influencers en las redes, pero tenemos que ser conscientes que ninguno supera ni en millones, ni en seguidores, ni en tiempo dedicado al influencer más potente que existe en el mundo, que es la escuela. Por eso los centros educativos tenemos que ser una garantía de la equidad y velar por la igualdad. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues corregir los problemas que observamos, ¿no? Asegurar, ir de la mano juntos toda la comunidad educativa, que es la tarea fundamental y primordial que hacemos del Consejo Escolar del Estado. Sabemos que si no involucramos a toda la comunidad educativa, si no les escuchamos, si no participan en cualquier propuesta que hagamos, no va a tener buen resultado, ¿no? Hay que asegurar un entorno escolar seguro y promover el bienestar de todas y todos sus habitantes. Todas las personas que trabajamos por y para la enseñanza tenemos la responsabilidad de colaborar en esta tarea y no podemos eximirnos de esta responsabilidad por mucho que lo de fuera lo ponga muy difícil. Y tal vez debamos también empezar por realizar una autovaloración de nuestra práctica educativa con el propósito de mejorarla, ¿no? Todas y todos llevamos dentro un arraigo cultural que no está exento de micromachismos y tenemos que erradicar del aula. Y tenemos que ser conscientes de que la batalla hay que darla desde la etapa infantil, que es donde se empieza a absorber, a adquirir, a detectar ciertas tendencias y comportamientos sexistas y trabajarlo de manera cooperativa a lo largo de todo el tiempo escolar del alumnado y, como hemos dicho antes, a lo largo de la formación a lo largo de toda la vida, ¿no? Y hay que implicar al resto de los compañeros docentes y no docentes en el proyecto educativo común que empape de manera transversal todo el funcionamiento del centro educativo. Y para ello, una de las soluciones es lo comentaba Baquea, que ellos también lo hacen, la formación esencial, una formación en coeducación, pero no solamente de los docentes, también de las familias, del personal no docente, del alumnado. O sea, es una formación necesaria, inicial y permanente para todos. Muy bien, pues fenomenal. Muchas gracias, Gonzalo. Me parece que además va muy al hilo esto último que decías de la educación, no solo a los docentes y a los chicos y chicas, a las familias también, con ese elemento de falta de coherencia que mencionabas y lo que nos contaba Francisco en la primera intervención, ¿no? Desde esa terapia psicoanalítica y la importancia de la figura paterna y materna para el niño y la niña, ¿no? Entonces, si no tenemos también, es importante la escuela, pero si los padres y madres o la madre o quien sea el que ejerza ambas o una sola de las funciones, como decía Francisco, pues su intervención va en otra línea, estamos pues educando en una contradicción de mensajes, ¿no? Entonces es muy importante esa educación o coeducación integral, ¿no? Creo que por ahí empezamos a hilvanar bien los mensajes. Yo no sé, Stribor, te doy la palabra si vamos en orden inverso. ¿Cómo ves tú las resistencias? Por ahora tenemos dos mensajes bien potentes, ¿eh? De las ventajas me parece muy importante, el de la coherencia, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que podemos recoger un poco lo que comentaban los compañeros también hasta ahora.
desde nuestro equipo, cuando tratamos de entender a qué se deben estas resistencias, ¿no? O el refuerzo de ciertas tendencias reaccionarias, hay elementos que al final es un fenómeno complejo, ¿no? Y hay elementos que se ven un poco más claros, que es como esta reacción, digamos, ¿no? a los avances de los movimientos feministas en los últimos años, concretamente en España, además, con esta percepción, ¿no? de especialmente ciertos hombres que consideran que están perdiendo ciertos privilegios, pero que en su imaginario son derechos, y toda la extensión, ¿no? en el imaginario colectivo de ciertos tipos de masculinidades donde se consideran que son víctimas en un sistema que empieza a ser desigual para ellos, ¿no? Vemos cómo esto se ha extendido mucho en el imaginario colectivo de la juventud. Más allá de este efecto reacción, también es evidente que se ha roto el consenso en el espacio público, tanto en partidos políticos como en medios de comunicación. Ha habido un cambio drástico en el modo en el que se planteaba la violencia de género, en el modo en el que se planteaba la igualdad, ¿no? Entonces esto también legitima este tipo de discursos. Y luego hay una cosa que también se ha comentado antes, que es como el cambio en el ecosistema comunicativo digital. Por primera vez ahora existe la posibilidad de reforzar y de construir unas narrativas antifeministas y misóginas a nivel internacional, que facilitan la generación de argumentarios que después, aunque no se compren completamente, o aunque no se alineen completamente con los postulados de los chicos y de las chicas, sí que acaban polinizando o acaban afectando al imaginario colectivo, y de repente aparecen argumentos que no tienen una base real, pero que se han extendido y que se convierten como en una especie de excusa para justificar comportamientos o para justificar posturas, o esta lógica, ¿no? de los hombres como víctimas. Y después también recojo también lo que comentaban antes en cuanto a la propia precariedad y el malestar de la juventud. Al final, consideramos que uno de los principales motivos a la hora de comprender el por qué se está haciendo esta idealización de los modelos del pasado, ¿no? El modelo del varón proveedor o del modelo de la familia tradicional, es un poco esta huida hacia adelante ante la falta de posibilidades para hacer procesos de transición a la vida adulta. La precariedad laboral, la dificultad a la hora de emanciparse en la juventud, hace que una de las vías sea el identificar estas problemáticas con el propio sistema socioeconómico en el que vivimos, pero otra vía es buscar chivos expiatorios, que en este caso pues, pueden ser las mujeres o pueden ser personas migrantes, como excusa, digamos, ¿no? para justificar estos malestares. Entonces, al final, es fundamental evidenciar estos malestares, contextualizar, ¿no? en la cultura machista y en el sistema patriarcal en el que vivimos, pero no invisibilizar los malestares masculinos también, que dejan de ajustarse, ¿no? en el contexto neoliberal a ese modelo de masculinidad hegemónica tradicional, donde los hombres tenían que ser pues, varones proveedores o un poco quienes ocupaban estos espacios públicos de forma permanente. Es un poco el articular, ¿no? estos diferentes ejes. Muy bien, gracias. No sé, quería que comentarais también Gonzalo Gonzalo, sí, sí, Gonzalo y Lea, pero me está llegando una cuestión, no, Gonzalo no, perdona, Baquea y Lea, que tengo un lío aquí. Me está llegando una pregunta que me parece interesante, ¿no? Porque no es nueva, nos va a sorprender. Hay una cuestión aquí que está siempre en los debates feministas, ¿no? Y dicen algunas personas que no es algo que el feminismo ni las feministas tengan que hacer, el cambiar esa, digamos, la actitud y el comportamiento de los hombres, sino que ellos mismos tienen que organizarse y hacer esa transformación. Entonces, que no se le pida al movimiento feminista hacer esos cambios y luchar contra esas resistencias. No sé si esto también os sugiere algo, pero bueno, os doy la palabra Baquea y seguido Lea para ir cerrando esta pregunta. Adelante, Baquea. Bueno, a lo mejor por empezar por esto último que acabas de lanzar, bueno, efectivamente es un debate, lo que pasa que yo creo que a veces mezclamos muchas cosas.
el feminismo siempre ha hablado de los hombres, porque era inevitable no hablar de los hombres, ¿no? Y luego, claro, es verdad que dentro del feminismo, bueno, pues ha habido autoras que han puesto el foco más en unos aspectos que en otros, o en unas luchas o en otras, ¿no? También depende de los territorios, pero estoy pensando, por ejemplo, en Beck Hook, que ella hablaba, ¿no? Claramente de que el feminismo no podía ignorar el impacto que tenía el sexismo en los hombres, ¿no? O Angela Davis en general. Fijaros, casi la mayoría de las mujeres feministas que venían más del feminismo negro, y precisamente por todo el tema de la interseccionalidad, han comprendido un poco mejor qué les pasa a los hombres, ¿no? Porque los hombres son hombres en cuanto al género, pero son más cosas, ¿no? Los hombres pues pueden tener una discapacidad o no, tienen una edad u otra, son migrantes o son autóctonos o son mayores o son jóvenes o viven en el medio rural, urbano, ¿no? Entonces, fijaros que el feminismo, tanto tiempo que hemos insistido, ¿no?, en hablar de las mujeres en plural, pues a veces a lo mejor también se nos olvida hablar de los hombres en plural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la transformación de la masculinidad tenemos que participar todas, porque la masculinidad, como decía antes, es un sistema que construimos entre mujeres y hombres. Otra cosa es, por eso lo decía al principio, hay dos niveles de cambio, el individual y el más estructural. Está claro que se retroalimentan. Es evidente que un señor, cuando termina de comer, se puede levantar de la mesa y limpiar los platos, y ahí no necesitas grandes cambios estructurales, lo haces y punto. Pero no hay que hacer grande construcción de la masculinidad, pero es verdad que hay otros cambios, pues como los que comentaba Francisco. Pues si el mercado laboral sigue exigiendo una disponibilidad ¿no?, de tiempo, de energías, pues efectivamente menos tiempo va a haber para los cuidados, ¿no? Entonces, pues se tienen que dar los cambios a los dos niveles, ¿no? Pero dicho esto, los hombres tienen que hacer su parte. Hay una parte del trabajo que solo podéis hacer los hombres, porque yo no puedo reflexionar sobre cómo me he construido como hombre porque no lo soy, ¿no? O sea, entonces en esa parte está clara, ¿no? Bueno, y por enganchar con lo que hablabais antes, bueno, yo no voy a repetir las cosas que ya se ha dicho, obviamente. Yo creo que en general a los sociólogos, a los educadoras, sociólogos, nos trae locas, ¿no? Un poco lo que está pasando, ¿no? En esta lógica que creíamos que el mundo avanzaba hacia adelante, ¿no? Y es verdad que siempre decíamos dos pasos adelante, uno atrás y tal, pero este paso atrás como que nos ha pillado como un poco, o sea, está siendo como demasiado brusco, ¿no? Yo, por tener un poco de esperanza, intento pensar que en realidad ese machismo de los chicos es más discursivo que en la práctica, o creo que habría que hacer investigaciones, aquí se lo digo, se lo lanzo a Estribor, investigaciones sobre las prácticas también, ¿no? Porque es verdad que hay un discurso que está ahí, que está en las redes, que está en el Parlamento, ¿no? Que antes estaban los bares, pero ahora son cosas que antes se decían en los bares y ahora se pueden decir en un Parlamento. Y creo que algunos se hacen eco de algunas frases, de algunas cosas por moda, por tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que investigar por ahí, ¿no? Y luego, claro, lo que pasa también mucho en las escuelas, en las clases, cuando tienes a un grupo de chavales delante, es que a quien se escucha es al que da más la vara, al que es más antifeminista, al que dice lo de las feminazis y tal, ¿no? Pero luego, quiero decir que tendríamos que desgranar un poco esa reacción, ¿no? Porque dentro de esa reacción, pues puede haber efectivamente un antifeminismo claro, todo esto de los privilegios y tal, pero también puede haber curiosidad, puede haber ambigüedad, puede haber miedo, puede haber, es decir, otros elementos, ¿no?, que rellenan esa reacción, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ponerlas todas en el mismo paquete, porque además también lo que decíais antes es que a veces decimos una cosa, hacemos otra, le estamos pidiendo a los jóvenes que hagan cosas que no hacemos los mayores. Quien tiene el poder ahora mismo, quien está dirigiendo el mundo son los adultos, no son los jóvenes. Entonces ahora, ¿no?, decir que los jóvenes están fatal, ¿no? Y los demás, pues el mundo va fenomenal para ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo iría por ahí, ¿no?, por esa reflexión. Y, y luego, fijaros, claro, durante mucho tiempo se ha ido a los centros educativos a dar charlas de igualdad, ¿no? Esto ya sabemos que no está funcionando, ¿no? Que
que durante un tiempo, bueno, más o menos servía para las chicas. Es verdad que sí conseguíamos que las chicas reflexionaran sobre la violencia, pero los chicos se quedaban callados al final de la clase. Ahora los chicos ya no se quedan callados, ahora los chicos levantan la mano y te dicen, oye, este dato que estás diciendo es mentira, yo he oído a un youtuber que dice que tal y que cual. Bueno, pues, pues claramente tenemos que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Yo abogo mucho por los espacios no mixtos, hoy por hoy. Y luego, es decir, trabajar con los chicos aparte, llevémonos a los chicos a otra clase y trabajar con ellos. Y luego trabajar cuestiones que aparentemente parece que no tienen que ver con la igualdad, pero sí tienen que ver con la igualdad. Y estoy recordando antes que has mencionado, Irune, al Congreso de Coeducación que tuvo lugar en Avilés en octubre. Hubo una ponencia que, bueno, lamentablemente sacó un tema encima de la mesa que luego no se siguió porque los debates se fueron por otro lado, pero hubo un tema muy importante que era esta idea de que los hombres leen menos. Leen menos. Y los chicos jóvenes leen menos que las chicas. Y en concreto, decía este ponente, leen menos novela, menos ficción. Y hacía la reflexión este señor de que, bueno, pues leer novela al final despierta también la empatía, ¿no? Porque te hace ponerte en lugar de otras personas, te hace conocer otros mundos, otras vidas, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo de que también los chicos están un poco tirados al monte, por si me permitís la expresión, ¿no? O sea, que a lo mejor no hay que dar charlas de igualdad y hay que hacer club de lectura, hay que hablar de historia. Porque claro, la tabla rasa también, cuando decías tú antes, ¿no? Es que alguien ve, esta que comentabas, Irune, de que ve la serie Mad Men y aquello le parece ciencia ficción. Es que ha habido como un barrido, ¿no? Entonces, los chavales de 15 años parece que no saben nada de lo que ha pasado antes de ayer, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay que ir tanto con la charla de igualdad, con la charla de feminismo, sino con clases de historia, de filosofía, de ética, de cuidados, ¿no? Y todas estas cuestiones, porque si no, yo creo que además el feminismo se ha convertido en una especie de chivo expiatorio que vamos a echar la culpa de todo y listo, ¿no? Y bueno, nada, lo dejo ahí, que queda poquito tiempo. Gracias. Nada, muchas gracias. Muchísimas cosas. Bueno, te doy la palabra, Lea, y luego os voy a pasar algunas de las preguntas que están muy, muy relacionadas con todo esto. Lea. Muchísimas gracias. La verdad que escucharía al panel todo el día. Creo que no tengo mucho más que sumar digamos, sobre este tema que claramente digamos, genera muchas pasiones. Digamos, creo que está claro que la única manera de lograr la igualdad de género es transformando las relaciones desiguales entre mujeres y varones, ¿no? Y en este sentido, o sea, coincido que digamos, el propósito rector de este proceso de cambio es que los hombres justamente cuestionen, como decía Francisco, ¿no? Que sean los hombres los que estén cuestionando esta dinámica de poder. Y entonces hay que trabajar y que coincido también con Baquea que muchísimas feministas de este lado, de este lado del océano, digamos, Rita Segato ha hablado, ¿no? sobre esto digamos, y justamente los beneficios de liberarse del patriarcado, digamos, que tendrían los varones al liberarse del patriarcado. Muchos de los beneficios han sido nombrados acá. Entonces me parece bueno, hay que trabajar. Creo que se ha empezado hace un tiempo a trabajar más en ese sentido. No en todos los países, no en todas las regiones, no de una manera única, pero creo que sí, digamos, desde el feminismo nos estamos cuestionando y sobre todo desde el movimiento de mujeres, mucho esto de hacer campañas. Irune, vos mencionabas antes el movimiento He4She que desarrolló, creo que fue muy precursor en su momento, porque justamente dejaba de hablar a las mujeres sobre mujeres, intentaba incorporar también digamos, a todos los géneros en esta conversación sobre igualdad. Y bueno, creo que hay que seguir. Y por ahí recogiendo el guante sobre esta pregunta, ¿no? Como que si es trabajo de las mujeres, digamos, ocuparse de que los varones vean esta necesidad,
digamos, ¿no? que se sumen digamos, a este objetivo. Digamos, de hecho, si ustedes ven mi fondo, ¿no? Estamos en los 16 días de activismo contra la violencia de género. No voy a tomar tiempo para explicar esto, pero básicamente es una campaña desde el Sistema de Naciones Unidas, que en realidad se suma a una campaña que empezó el movimiento de mujeres justamente entre el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para visibilizar la problemática de la violencia de género. Y de hecho, digamos, estamos justamente en este periodo. Y este año, el llamado a la acción de la campaña es para decir basta ya a los femicidios, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, esa realidad, 2023 fue el año donde se registraron más femicidios a nivel global en los últimos 20 años. Entonces creo que esa urgencia creo que nos obliga a todas y todos a tratar de encontrar, digamos, a encontrar estrategias para justamente erradicar, digamos, erradicar el femicidio, la violencia basada en género, la desigualdad. Entonces creo que ahí, digamos, digamos, todas aquellas personas que tengamos vocación digamos, para avanzar en encontrar una solución, tenemos que apelar a todos los actores. Y en ese sentido, como creo que decía Baquea, digamos, desde siempre se ha trabajado con las masculinidades, con los varones, por supuesto, también como decía Francisco, ¿no? Con distintas estrategias, innovando desde distintos aspectos. Así que creo que todas tenemos que estar, digamos, digamos, tenemos que responsabilizarnos e incorporar a todos los actores. Nada más, muchísimas gracias. No, gracias, Lea. Bueno, no sé, son muchas las cuestiones que hay. Yo me pregunto, quizás con esto que decías, Francisco, de qué ventajas tienen los hombres o ven, ¿no? Hay que trabajar sobre eso. Me parece una excelente pregunta y una excelente investigación, ¿no? Que habría que hacer y aportar, ¿no? Dar esos argumentos, ¿no? Desde luego habría que preguntarse si cuando denostamos el patriarcado lo que tenemos que hacer es estar propugnando el matriarcado, porque tampoco se trata de eso, no se trata de pasar del poder de los hombres al poder de las mujeres, sino de compartirlo, ¿no? Ahí yo creo que ganaríamos más, porque el lenguaje es muy importante, ¿no? Yo sí que en mi investigación, de la tesis doctoral, sí que pude evidenciar no hace tantos años, 4 o 5 años, que no había una buena relación entre el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y los investigadores y los que trabajan, la sociedad civil que trabaja por esto de las nuevas masculinidades. Eso es un hecho también, ¿no? Entonces, bueno, yo quería plantearos una pregunta, podéis comentar y ir cerrando con esto un poco todo. Luego os quiero hacer dar 20 segundos cada uno para la pregunta final que teníamos de la red, pero si alguno puede aportar sobre esto, porque creo que en esto estamos todos, ¿no? Me parece que le formula muy bien a Andrea Chávez, y perdón para los otros que han hecho preguntas, había muchas, esta pregunta. En los últimos años hemos visto el auge de fuerzas políticas de extrema derecha que niegan la existencia de desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? A menudo ganando apoyo entre jóvenes, incluidas algunas mujeres, que también es importante señalarlo, ¿no? ¿Por qué creen que pasa esto? Ya habéis hablado algunos, ¿no? De esto, pero ¿y cómo creen que debe abordarse desde la educación en igualdad este fenómeno, tanto para contrarrestar los discursos negacionistas como para reconectar con esos jóvenes y fomentar su sentido crítico y compromiso con la igualdad de género? Stribor, tú lo estabas planteando muy bien, ¿no? Y creo que Baquea también, los demás. Que esta pregunta nos vuelve a situar en el tema que tenemos hoy, ¿no? Este es el gran tema, el retroceso del que hablabais, ¿no? Que no es un retroceso quizás momentáneo, es que no sé a dónde nos lleva. Así que, no sé, Stribor. Sí, la respuesta Nada, al un par de minutos así Sí, sí. cortito porque tenemos poco.
Claro, al final es, por un lado, recuperar la respuesta que di antes en cuanto a el origen de esto para mí es, por un lado, la reacción que hay en cuanto a los avances del feminismo y cómo reaccionan los hombres, por otro lado, los cambios en la comunicación, por otro lado, la precariedad, ¿no? que experimenta la juventud. Más allá de eso, en cuanto a qué hacer, ¿no? O cómo hacer ante esto, sí es cierto, coincido con lo que comentaba Baquea también en cuanto a cómo el hecho de llegar, ¿no? a un aula con personas jóvenes y hacer una charla de 2 horas sobre igualdad y feminismo, a pesar de que es fundamental mantener este tipo de elementos que contextualicen, ¿no? y que generen teoría sobre esto y que lo transmitan a las personas jóvenes, hay ciertas estrategias que igual llegan mejor o que facilitan el romper especialmente con estos posicionamientos más reaccionarios, que en nuestra experiencia por lo menos sí han funcionado. Algunas de ellas tienen que ver con puras estrategias comunicativas que se basan en generar espacios desjerarquizados donde no sea una persona que vaya a explicar teorías sobre movimientos feministas e igualdad, sino que se generen discursos y narrativas desde el propio grupo. En este sentido también, grupos mixtos o trabajar solo con hombres efectivamente es fundamental porque muchas veces hombres que entran a este tipo de dinámicas desde posicionamientos antifeministas en el discurso al menos, cuando se acaban generando debates en torno al propio grupo, se acaba derivando en propuestas que sí que son feministas, independientemente de cómo se definan ellos o cómo se acaben considerando, ¿no? Especialmente cuando más allá de hablar de porcentajes o de datos, acabamos hablando de casos reales, acabamos hablando de casos que les afectan personalmente o casos cercanos, ¿no? Al final es cierto, ¿no? También sobre lo que comentabais antes, que es importante insistir en cómo el patriarcado oprime también a los hombres, ¿no? Que hay ciertos elementos de la masculinidad hegemónica tradicional que son muy perversos para los hombres, toda esta idea del hombre que tiene que ser nunca vulnerable, que tiene que estar siempre sexualmente activo, que tiene que ser siempre cis heterosexual, todo eso oprime claramente a los chicos y a las chicas. Pero más allá de eso, yo creo que también hay una cierta incomodidad positiva que los hombres tienen que sentir. Al final es una pérdida de privilegios. Entonces, en este tipo de discursos es importante, yo creo, articular estos dos elementos. Evidenciar, por un lado, las ventajas que tiene el luchar por una sociedad más igualitaria y, por otro lado, el tratar de explicar el por qué sentirse incómodos en ciertos contextos o asumir que tienes que perder ciertos privilegios es necesario para que la sociedad funcione mejor y para que personas que conoces y que están en tu entorno vivan mejor. Entonces yo creo que por ahí es un poco el camino que creemos que puede funcionar. Más allá también de alfabetización digital para entender cuándo una cosa es un bulo o no es un bulo, entender cómo funciona la construcción de discursos misóginos y antifeministas online y el impacto que tienen, el foco en los malestares masculinos específicos, todo esto son herramientas que suman, ¿no? a estos procesos. Muchas gracias. Es muy difícil, ¿no? El poder dar a conocer y concienciar sobre la necesidad de ceder en esos privilegios que no son derechos. Pongámonos también en el caso de toda la política, digamos, con el cambio climático, ¿no? Y cómo ha permeado justamente en Estados Unidos el discurso también de las pérdidas que tiene para un sector de la población algunas políticas que deben adoptarse justamente para mitigar ese impacto del cambio climático en algunos estados y cómo hay una resistencia. Entonces, no es fácil invitar a la gente a perder el cambio climático no lo quiere nadie, pero no quiere asumir esa pérdida de privilegios. Lo mismo pasa con esto. No es único, es que son varios temas los que van, yo creo que vinculados. No sé si queréis hacer algún comentario sobre esto o ya como ir terminando. Un minuto, Baquea, Francisco. ¿Alguno? No sé. Si no, sí, adelante, Francisco. Tal vez quisiera regresar un poco al papel de las mujeres en esta lucha, ¿no? Y digo, yo sí creo que las mujeres tienen un papel, o sea, yo creo que desde la madre tiene un papel muy importante. Digo, yo soy feminista porque mi mamá tuvo un papel importantísimo en ese proceso, ¿no? Y yo tengo un hermano que
no es feminista, pero tiene una relación bastante igualitaria. Mi mamá tenía una relación bastante igualitaria porque se dio cuenta de que si no hacía algo ella, estos tres holgazanes la iban a dejar con todo el trabajo doméstico y con toda la responsabilidad. Entonces ella fue muy clara en ese proceso, ¿no? Eh, yo también creo que a falta de una masa crítica de hombres, yo no veo venir un movimiento de hombres igualitarios. Somos poquísimos, o sea, en el contexto general somos poquísimos los hombres igualitarios y creo que hay que también tener estrategias. Yo sí creo que podría haber un movimiento de hombres que de pronto digan, no quiero que a mi hija la discriminen, ¿no? O sea, y hombres hablando por igualdad, o sea, yo incluso hay una investigación de The Economist, ¿no? De que había como un pacto entre grandes banqueros, ¿no? De que los que tenían hijas velaban porque no discriminaran a sus hijas. Entonces yo sí veo ya a los hombres como hablando más de igualdad. No sé si tanto cambiando el papel de los hombres, bla, 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 pero sí defendiendo que a sus hijas las traten. Entonces digo, es también ahí donde está la creatividad de quienes trabajamos en esto como para llegar, ¿no? Porque sí es un reto importantísimo con la geopolítica que tenemos ahora, que es terrible, ¿no? Y además, en medio de democracia, a Milei lo votaron los jóvenes, ¿no? A Trump lo votaron también mujeres y lo votaron los inmigrantes, o sea, ¿no? Ahí hubo un voto altísimo, ese no creerse, entonces, bueno, hay un retos importantísimos. Yo tenemos que ir como cerrando y sí quería pediros nada, 20 segundos o 30 segundos sobre la red, ¿no? Esta red que hemos creado, que hemos lanzado este año, la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática, de la que es miembro UNRISD. Es estupendo. También hemos invitado al Consejo Escolar del Estado. Con Encarna estamos hablando de la posible vinculación a la red. También le hemos invitado a ONU Mujeres. FAD España también ya ha manifestado su interés en integrarse. CEPAIN invitadísima. Realmente queríamos desde ya invitar a todos los que nos escuchan a visitar la página de la red, que está a través de la página de la OI, de Derechos Humanos, Educación, Derechos Humanos, Ciudadanía. Pueden encontrar todo lo que estamos hablando y pueden solicitar ser amigo o miembro de esta red. Queremos realmente transformar a través de la educación medioambiental, de igualdad, etcétera, pues la sociedad y avanzar hacia una mejor convivencia democrática en Iberoamérica. ¿Cómo creéis? ¿Alguna pista que nos deis sobre algo más que podría hacer la red desde vuestro punto de vista? Nada, 20, 30 segundos cada uno, si nos ayudáis a darnos alguna idea más. ¿Qué aportación creéis que se puede hacer desde la red en términos de esta transformación cultural hacia la igualdad? Si no tenéis alguna idea, no pasa nada. ¿Alguna idea que... Bueno, Abaque, adelante. si queréis, bueno, pero son cosas como muy obvias, pero bueno, porque estuve viendo, claro, no conozco cómo trabajáis, ¿no? A Global, pero estuve mirando la web vuestra y bueno, sí que vi que tenéis una parte importante de actividades formativas y un aula virtual y tal, ¿no? Entonces pensaba que, por ejemplo, todos estos temas de masculinidades siguen estando fuera de los currículums en cursos de igualdad, ¿no? Pero eso pasa. Yo, mi tesis doctoral que la hice aquí en España sobre políticas de igualdad y hombres, una de las cosas que analicé fue si la gente que estudia trabajo social, por ejemplo, en España, sale de la carrera formada en masculinidades. Y la respuesta es no, pero como si no existiera el tema, ¿no? Entonces todavía hay gente, es verdad que esto está cambiando, pero todavía la gente hace maestrías, diplomaturas, cursos, sin meter los temas de hombres y masculinidades cuando hablamos de igualdad. Entonces creo que es el primer paso, porque algunos hombres sí pican el anzuelo cuando hay cursos que hablan sobre masculinidad. Es decir, los hombres llegan al feminismo por varias vías.
pero una de ellas es la preocupación por ellos mismos y algunos descubren que hay un feminismo ahí fuera que también habla de esto y que habla de la construcción del género y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, y en ese sentido que conozcáis la red Men Engage, que no sé si la conocéis, pero que, bueno, en la que está también Fundación CEPAIN y puede ser una red que además también está en América Latina, está en Europa y que podría ser interesante hacer cosas juntas. Pues nada, muchísimas gracias, Baquea. Ya con esto vamos cerrando. Desde luego, una de las labores de esta red es justamente crear más red, ¿no? Y compartir herramientas, intercambiar ideas, propuestas, proyectos exitosos y aquellos que no han tenido éxito, porque así se ha ido también, digamos, así ha ido creciendo, ¿no? El movimiento feminista a través de aprender también de las trampas y trabas que se ha puesto. Y bueno, deciros que desde luego se han compartido aquí algunas ideas interesantes de algunas herramientas, el cómic, la guía de coeducación, estudios importantes, redes con las que hay que trabajar, también algunas campañas de Champions que hace UNRIS, que hace ONU Mujeres. Agradezco a Ana Alonso, la embajadora de misión especial del Gobierno de España, que nos está escuchando y que además nos ha comentado que el propio presidente del Gobierno de España ha firmado He4C, muchas personalidades lo han hecho y también es importante que haya role models, ¿no? Bueno, todos los partidos quisiéramos que estén en esta y en otras campañas que ha mencionado también Francisco. Agradeceros a todos los que nos estáis escuchando, a los ponentes, e invitaros desde ya al próximo webinario, que es ya. Estamos muy activas haciendo todas las actividades antes del fin de año. El próximo webinario que ponemos a disposición de todos y todas es el día 4 de diciembre, la semana que viene, en este caso a las 16 horas, tenéis todo el anuncio en la página web y va a tratar el tema de la educación en derechos humanos y en el desarrollo sostenible y la paz a partir del consenso que se logró el año pasado en la Asamblea General de la UNESCO con la recomendación 2023 que vino a reformular la de 1974 sobre esto, pero también sobre los pasos que se dan en el ámbito, por ejemplo, europeo, como un ejemplo con la directiva de debida diligencia, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer para trabajar más en la educación de derechos humanos en toda la región, pues con el objetivo que tiene este programa y esta red, que es lograr una mejor convivencia democrática entre todos y todas, con más sosiego y bienestar para todos y todas. Muchas gracias a los que me habéis acompañado aquí, de verdad, Gonzalo, Francisco, Estribor, Baquea, Lea y Lina también. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas Hasta pronto. gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.